El retratismo caricato es un retrato que exagera, desproporciona los rasgos de las personas, pero aún así se parece al individuo. Esto supuestamente nace en el barroco italiano con Annibale Carracci. Más allá de las discusiones sobre el nacimiento de la caricatura, lo cierto es que los artistas a lo largo de toda la historia del arte han garabateado, han dibujado, han creado expresiones que apuntan al humor, a la risa, a la ironía. Les doy la bienvenida a un nuevo viernes, hoy con un tema un poquito más risueño, pero que hace la historia del arte. Miren a los artistas que tenemos por delante: Leonardo da Vinci, Bernini, Annibale Carracci y tantos otros. Por eso la propuesta de este video va hoy de recuperar un poco la historia de este género que nace y se afianza durante el barroco, aunque tenemos algunas expresiones previas, mencioné a Leonardo, y hacer un punteo de algunos artistas que han destacado tanto durante el siglo XVI como XVII, XVIII y XIX. La particularidad es que cuando lleguemos al siglo XVIII y XIX no vamos a tomar el típico camino de hablar de artistas que ya hemos traído a este canal, como Hogarth o como Daumier, sino que se lo vamos a dedicar a las mujeres que hacen humor. Y créanme que son muy buenas. Hoy más que nunca me acompañan hasta el final. Entonces, vamos a tratar de empezar por el principio, que tiene que ver con una definición inicial de caricatura, a la cual le vamos a ir sumando rasgos, características, incluso vamos a ir ampliando lo que implica la caricatura a medida que luego hagamos el recorrido a través de las obras. Dice el diccionario: una imagen, descripción o imitación de una persona en la que ciertas características llamativas se exageran para crear un efecto cómico o grotesco. Y explica además que la palabra caricatura deriva del italiano caricare, que es algo así como sobrecargar, exagerar, que a su vez viene del latín caricare. Por lo tanto, el ritrate carici son retratos exagerados, sobrecargados. Si uno empieza a hacer en 2 segundos una historia rápida de la caricatura y del humor a través de la imagen, lo cierto es que tiene que irse a las antiguas culturas, tiene que ir a Egipto, a las culturas de la Mesopotamia, en donde uno ve que aparece, sobre todo en Egipto hay algunos lindos ejemplos donde aparecen animales haciendo cosas de humanos, en una clave que parece como mínimo risueña. Cuando uno pasa a Grecia, el humor se entiende como una cuestión a ser reflexionada, se entiende como una cuestión filosófica. Platón habla, ¿no? Si la risa es buena o mala, en general llega a la conclusión de que es mala. Pero lo cierto es que se debate el sentido de lo cómico y cómo esto debería ser entendido desde un plano estético. Y en tanto, para Platón es algo bastante desdeñable la idea esta de hilaridad. Aristóteles la deja de lado. Y serán recién los discípulos de Aristóteles quienes pensarán la cosa cómica como algo bueno, como algo positivo. Esto irá acompañado de expresiones en el mundo del arte, sobre todo de las vasijas, ¿no? Que era un género menor. No tenemos pintura directa de Grecia. Quiero decir, no ha quedado. Y también se da en el ámbito del teatro y la literatura, con lo cual se entiende que la expresión burlona, caía bastante bien. Incluso Aristófanes menciona en algún momento a un supuestamente pintor que era malicioso, un tal llamado Posón, que se supone que, se burlaba bastante de la gente, ¿no? ¿Qué es lo que dice Aristófanes? No volverás a ser el juguete del infame Posón. Plinio también hará mención de algunos pintores, sobre todo de cerámica, como decía antes, que, exageran los rasgos, ¿no? En la búsqueda del humor. Cuando pasamos a Roma, un poco no es un problema la risa, todo lo contrario. Abunda la idea de la sátira. Y esto cambia un poco en la Edad Media. La Edad Media, miren, sobre todo en el románico, es muy, muy especial. Porque obviamente ahí ya no se debate en términos filosóficos si la risa es buena o no. Hay como un predominio, por supuesto, del bagaje religioso, que es el que comanda la vida. Pero aún así, hay situaciones más que hilarantes representadas en las iglesias, en los capiteles, que por supuesto apuntaban a dar un mensaje al fiel, tipo, esto no hay que hacerlo, pero un tanto,
grotesco, creativo. Momento, la Edad Media también, en el que aparecen todas estas danzas macabras, en donde están los bestiarios, la idea del demonio, que para algunos implicaba representaciones un poco para asustar y otros lo tomaban como una manera un tanto irónica o risueña de lo que pasaba en la vida. Pero todo esto formalmente, por eso no le dedicamos tanto tiempo, constituye algo que tiene que ver con el humor y no necesariamente con la idea de caricatura. Dijimos, caricatura, retrato recargado, exagerado. Será durante el Renacimiento donde se empiece a ver un principio de retrato que apunte a la exageración, que apunte al grotesco. Por eso voy a citar la entrada que un poco nos va a guiar en este recorrido. Dice Len Redman en Cómo dibujar caricaturas: la esencia de la caricatura es la exageración, no la distorsión. Los caricaturistas exageran por el bien de la verdad, en lugar de distorsionar para negar esa verdad. Esta definición, me parece fundamental. ¿Qué pasa entonces? Tenemos que traer al gran Leonardo, que siempre está metido en todo, nuestro querido Leonardo, ¿no? Por supuesto, ¿qué pasa? Cuando uno piensa en la figura de Leonardo, ya mismo entre sus contemporáneos, entiende que era un tipo súper hábil, vamos a pensar en todo lo que cuenta Vasari, pero que un poco, ¿no?, se frustraba. Nadie lo tomaba para lo que él necesariamente quería ser. Tenía como esa cosa media de bajón, ¿no?, por momentos. De hecho, Vasari lo define como inestable. Sabemos que Vasari, y en algunas cosas hay que tomarlo un poquito entre comillas, pero es viable pensarlo así, porque la verdad es que Leonardo siempre encaraba, ¿no?, un abanico enorme de temáticas y todo le generaba curiosidad. Y con todo se metía a fondo. Justamente dije meterse a fondo, con lo cual implica que esta vaguedad de temáticas no significa entenderlo como algo negativo, sino que fue un tipo que realmente aportó a la humanidad muchas cosas. Y él teoriza sobre la exageración de los rasgos. Y hay que hacer honor a la verdad, también hay que decirlo, no es que Leonardo nunca terminó nada. Lo cierto es que nos ha legado mucho de su producción y por supuesto ha terminado proyectos. ¿Y por qué cuento todo esto? Dirán ustedes, venimos a hablar de la caricatura. Bueno, porque Leonardo fue un tipo que investigó muchísimo en dos direcciones. La cuestión anatómica, para, entre otras cosas, él buscaba mucho más que esto, pero entre otras cosas, una adecuada representación del cuerpo humano, una búsqueda de armonía en las proporciones de la representación y también sobre la idea de lo bello. Para pensar en lo bello, Leonardo también aborda la idea de lo feo. Esto lo llevó a que en sus estudios de fisonomía humana él empiece a dibujar cabezas grotescas. Por ejemplo, estas 5 cabezas caricaturescas, ¿no? Circa 1490, que es un poco entre 1482, 1499, incluso también posterior, donde se sitúa la mayor parte de su producción de estas obras. Y mientras miramos cómo él representa a estas personas y va captando los rasgos que serán viables luego, ¿no?, de ser exagerados, recuperamos lo que dice él en el Tratado de la Pintura, porque él señala que es indispensable copiar los rasgos completos, aunque estos sean deformes e incluso exagerarlos, con el fin de poder oponer mejor lo bello a lo feo, a fin de que el contraste resulte, por uno y por otro lado, un aumento del poder emotivo. ¿Qué nos dice Leonardo? Que es importante para lograr lo bello, para generar lo emotivo, apelar al contraste. Y el contraste es resaltar lo feo. Entonces, tenemos un corrimiento en el Renacimiento. Ya no es como en la Edad Media o en el Románico, donde hay un mensaje religioso de lo feo, de lo bruto, de lo exagerado. Acá se está buscando una cuestión estética que apele a la emoción en el espectador. Hay en concreto una cabeza grotesca a la que nos vamos a dedicar ahora unos segundos, que es un estudio que se refiere a una persona que se dice que podría ser Scaramucci, el rey de los gitanos. Y otros piensan que en realidad fue simplemente una suerte de caricatura de una cabeza de un espectador de una obra perdida de Leonardo, que era La burla de Cristo. Lo cierto es que es muy interesante esta pieza porque vemos cómo él interpreta a través del dibujo, ¿no? Hay una búsqueda
de cierta naturaleza, es decir, de cierta representación natural, y como él un poco aborda estos ciertos rasgos que podían ser, irracionales, y los convierte, ¿no?, en algo digno de ser representado. Y sobre esta pieza, The Guardian publicó en el año 2002, en concreto Jonathan Jones, un artículo, y les quería citar, aunque sea una partecita porque vale la pena. Tiene una tormenta en él, su cabello hierve y ruge como el mar. Leonardo, que dibujó repetidamente inundaciones, da al cabello de este el tumulto de olas rompiendo y alzándose. Sobre su frente se forma un remolino, una espiral perfecta y misteriosa en el corazón de las olas. Un vórtice en su cráneo que parece absorber la imaginación hacia un oscuro interior psíquico. Sugiere miedo, pavor, no quieres saber qué hay ahí adentro. Lo cierto es que vemos una nariz prominente, una mandíbula retraída, la exageración en sus labios, lo que acabo de mencionar sobre el pelo ni hablar, las mejillas, los colgajos de la piel, son como rasgos abultados, ¿no? Hacer y cuenta que Leonardo solía acechar, ¿no?, buscar a personas de aspecto extraño por Florencia para poder dibujarlas. Por supuesto, muchas de las obras de Leonardo, ya ustedes lo están imaginando, impactarán fuertemente en la obra de Goya, en la obra de los surrealistas. Y ahora, otra cabeza grotesca, en este caso de una anciana que a mí me parece encantadora, que hace Leonardo, también hacia 1489-1490. Es una pluma de tinta marrón sobre papel, chiquitita, y bueno, aparece aquí esto, la cabeza grotesca de una anciana. La piel arrugada, nariz prominente, barbilla pequeña, vean ustedes cómo se van repitiendo algunos rasgos, que quizás para él eran llamativos. Líneas casi imperceptibles, ¿no?, que hacen a los pliegues del labio superior, lo cual, ¿de qué nos está hablando? De la falta de dientes. Se entiende que este dibujo es parte de una serie de 30 estudios que hizo Leonardo, muy similares, de pequeño formato, con la misma técnica y estilo, bueno, para estudiar los rostros y cuerpos humanos. Lo cierto es que para mí, a medida que vamos mirando, cada uno es único, ¿no? Jonathan Bover, quien analizó esta cabeza grotesca y otras, dijo lo siguiente: el dibujo ayudó a dar forma a la variedad y sutileza sin precedentes de la expresión humana en las pinturas de Leonardo. Fue el primer artista europeo en utilizar el dibujo para ir más allá de los tipos de figuras idealizadas, para intentar variaciones físicas mínimas e ir más allá de la apariencia superficial para evocar personalidad y transmitir carácter. Y hay un estudio bastante interesante en donde se opone un poco, por cercanía temporal, esta pieza de la anciana con la Ginebra di Vinci. ¿Y por qué alguien haría esto? Bueno, hagamos el mismo ejercicio, vamos a compararlas. ¿Y qué podemos decir? Primero lo obvio, que la pintura de Ginebra, de 16 años, es una pintura de compromiso, no es un retrato encargado, en donde Leonardo trabaja magistralmente, no me quiero dedicar mucho a esta obra, porque no es el punto de la entrada de hoy, con la técnica del óleo, ¿no? Está experimentando el sfumato, la tez pálida de porcelana, es una belleza este retrato realmente. Un nivel de delicadeza en el pelo, ¿no?, rizado, con lo cual se dice, bueno, Ginebra de Vinci era un retrato por encargo y real. Y en los grotescos, por ejemplo, en esta anciana del dibujo, estamos ante una mujer imaginaria. Noten un detalle, Leonardo pone un clavel en el pecho de la anciana, que uno lo podría tomar como un símbolo del amor, del compromiso, del matrimonio, con lo cual algunos piensan que Leonardo pretendía que este dibujo fuera una caricatura del tipo de retrato que hizo a Ginebra. De hecho, Melzi hizo una copia en donde emparejó, ¿no?, a una mujer con un anciano, con lo cual nos da una pista de que en ese momento se iba pensando algo por el estilo. Lo interesante de todo esto es que Leonardo se inspira en lo monstruoso, en lo inusual, o lo que para él era inusual, por un lado, y por otro lado, en lo bello y en lo sublime. Y uno puede ver cómo una cosa apalanca a la otra. Y por último, porque me tenté con Leonardo, tengo que confesarlo, bueno, un dibujo que se conoce muchísimo de él, y sobre todo porque me permite mencionar a otro grande de la época. Esta cabeza grotesca, que hoy por hoy está en el castillo de Windsor, es una maravilla, y ustedes la estarán mirando y dicen, pero eso es exactamente.
Es un dibujo que hizo Leonardo inspirado en la obra de la duquesa fea, hoy por hoy también llamada una anciana por la National Gallery, de Quentin Massais. Tanto Massais como Leonardo tienen como un intercambio, ¿no?, entre sus obras. Igual Quentin Massais fue una fuente de inspiración para tantos otros. No nos vamos a meter hoy con el humor en la Holanda o en la pintura del norte, porque honestamente me parece que va por mucho otro camino, pero sí hacia el final vamos a hacer alguna propuesta. Como fuere, Leonardo quedó muy entusiasmado viendo este retrato y decidió hacer un dibujo, estudiarlo. ¿Por qué? Si los ponemos a los dos para ver la obra inicial de Massais, vemos que realmente hay una fisonomía llamativa, frente larga, protuberante, nariz corta, chata, fosas nasales prominentes, la nariz un poquito repingada. Era una fisonomía que evidentemente iba a llamar la atención de Leonardo cuando lo viera. Y de hecho llamó la atención de muchos, porque solo como chapa traje aquí, además, a este dibujo de John Tenniel en Alicia en el País de las Maravillas, que claramente está inspirado en esta obra de Massais. John Tenniel, el ilustrador de este cuento de Lewis Carroll, ¿no? A ver, la palabra grotesco significa distorsión, exageración, llevar a la idea del ridículo algo. Y es verdad que esto se aplica a la obra de Quentin Massais. Ahora, en el caso de las cabezas de Leonardo, ¿podemos decir que son caricaturas? Quienes se dedican a estudiar eso dicen, ok, siempre hubo sentido del humor en determinado tipo de pinturas o dibujos, pero el retrato caricatura no estaba concebido con el significado con el que lo definimos, por ejemplo, hoy aquí. Hay sátiras pictóricas, hay arte del grotesco, pero no necesariamente esto implica un sentido de ridiculización. Leonardo lo hacía para estudiar. Y en el medio de todo esto podemos meter a Miguel Ángel y a tantos otros, ¿no?, del Renacimiento. Quiero decir, para redondear la idea, el grotesco apunta sí a exagerar, pero en un plan de estudio de la fisonomía humana. No apunta a que sea algo que nosotros miremos para reírnos. Por eso, la caricatura, oficialmente, al menos para la historia del arte, nace durante el Barroco en Bolonia. Allí donde estaban los Carracci. Se entiende que es con Aníbal Carracci en concreto que el género de la caricatura adquiere sus principales características y se incorpora al arte clásico en términos generales. Creo que esto lo mencionamos cuando hablamos de la primera generación barroca, se los voy a dejar por aquí. Vamos a citar hoy bastante a Aníbal Carracci. Por ejemplo, dijo lo siguiente. Él decía que la caricatura, cuando estaba bien hecha, excitaba a la risa al observador. Noten ustedes, excitaba a la risa al observador. Ese es el eje. Ahora, ¿cuál era el sentido de todo esto? ¿Por qué alguien haría caricaturas? Bueno, vamos a recuperar un poco cómo era la dinámica de formación y por qué la caricatura de alguna manera se incorpora al estudio del dibujo. Los Carracci formaron escuela, de hecho se llamaba los Incaminati. Ya vamos a desarrollar un poquito más esto. Y sobre todo Aníbal, aunque hay unos problemas de atribución, ya lo vamos también a mencionar, quiero decir, unos problemas de atribución enormes, sobre todo Aníbal trabajaba mucho en la búsqueda del natural. ¿Por qué? Porque, bueno, se estaban oponiendo de alguna manera a la cosa manierista. Para poder bocetar rápidamente una idea, para poder tener un dominio pleno del dibujo, solían además hacer algunos tipos de juegos, en búsqueda de captar esto del natural rápidamente. Y ahí es un poco como nace el ritratti caricci, pequeños retratos cargados. ¿Qué había que hacer? Lograr captar rápidamente en un dibujo sencillo alguien que pasaba por la calle, alguien que entraba a la taberna, situaciones que a ustedes se le ocurran. Porque de esta manera se captaba la esencia del natural. Y mientras vamos viendo algunas de las tantas hojas de caricaturas que hay de Aníbal Carracci, esta, por ejemplo, con distintas cabezas, ¿no?, que él va estudiando, también es pluma y tinta marrón sobre papel. Les cuento que la Academia de los Carracci, bueno, atraía a muchos estudiantes, porque era una atmósfera relajada, informal, había rigidez en cuanto al aprendizaje, pero también se buscaba que este aprendizaje fuera de una manera ingeniosa. Hay registros, ¿no?, de los juegos que los Carracci proponían a los estudiantes. Esto, dibujar visitantes, dibujarlos con formas de animales.
u objetos inanimados. Y cito a Gombrich con los principios de la caricatura, ¿no? Donde dice, ya no fue solo la habilidad, sino el don de la visión, lo que permitió al artista ver la verdad eterna de las ideas más allá del velo de la naturaleza. Es decir, esta búsqueda de captar la esencia. Esta pieza que estamos viendo, como dije, estaba atribuida originalmente a Agostino, es decir, al hermano de Aníbal. Luego se hizo un estudio bastante en profundidad sobre las características del dibujo de Aníbal, con lo cual se le atribuyó finalmente a él. E incluso hay un estudioso de esta pieza, Daniel Benatti, que dice que hay un prelado en la parte inferior que sería una caricatura de Giovanni Battista Gucci. ¿Cuál era el foco de la Academia dei Incaminati que fundan los Carracci? Bueno, volver a la obra o recuperar a esos grandes artistas que habían sido Rafael y Miguel Ángel. Ya sabemos que Carracci representa la línea más clasicista dentro del barroco. Aníbal Carracci, en concreto, ya de muy joven, tenía un manejo de la técnica del dibujo, forma humana, naturaleza, paisaje, con distintos tipos de luz, perspectiva y demás, que era increíble. Hay toda una historia de él, se me va a hacer largo esto si cuento todas las anécdotas, pero bueno, hay toda una historia de él, ¿no? De que iba con su padre viajando por un lado y los asaltaron, le robaron a su padre, y él lo primero que hace es bocetar la cara de los ladrones, que gracias a esos bocetos fueron encontrados. Esto hace que él busque las formas simples de caracterizar a una persona y, si es necesario, exagerar los rasgos para que se lo identifique mejor. Y entonces copiaba a alumnos, maestros, amigos. No hay nadie que se le escapara. Y si eran conocidos, mucho mejor. Vean ustedes cómo marca los perfiles, exagera algunas cosas. Incluso supuestamente hacían modelos de arcilla, ¿no? Para entender la anatomía y poder ampliar los rasgos musculares, nerviosos, de los huesos. Albacía, dice el momento, ¿no? Dibujaban todo lo que se les cruzaba. A veces estaban comiendo con una mano un pan y con la otra estaban dibujando. Luego también se cuenta que hacían otro tipo de juegos, como por ejemplo dibujar a varias figuras sin levantar la pluma del papel. O también otro ejercicio que hacían, casi el pillonario hoy por hoy, dibujar en pocas líneas una escena y que el resto adivinara qué era. Incluso la caricatura, Cari, algunos creen que tiene que ver con el nombre de Carracci. No, nada que ver, ya vimos que tiene una raíz latina. Pero bueno, es casi una ironía. Más allá del debate de qué es de Agostino Carracci y qué es de Aníbal Carracci, lo cierto es que abrieron paso a una forma expresiva, simbólica, sugerente, a un nuevo género. Todo esto un poco por esta mirada barroca del mundo natural desde otro lugar. Y antes de pasar al próximo invitado del día de la fecha, quiero recuperar algo que Gombrich cita de Aníbal Carracci. ¿No es la tarea del caricaturista exactamente la misma que la del artista clásico? Ambos ven la verdad duradera debajo de la superficie de la mera apariencia exterior. Ambos intentan ayudar a la naturaleza a cumplir su plan. Uno puede esforzarse por visualizar la forma perfecta y realizarla en su trabajo. El otro, por captar la deformidad perfecta y así revelar la esencia misma de una personalidad. Una buena caricatura, como toda obra de arte, es más fiel a la vida que a la realidad misma. ¿Y quién es el otro que le tomó el gustito, ya la segunda generación barroca, a esto de la caricatura? Gian Lorenzo Bernini, que no solo gustaba de hacer caricaturas y parece que se divertía bastante, sino que cuando él es invitado a Francia y estuvo un tiempito ahí en la corte de nuestro querido Rey Sol, exporta la idea de la caricatura. Ya dijimos Leonardo Carracci y ahora Bernini. Esto es un lujo. De hecho, esto es algo que rescata mucho Attilio Brilli en un libro que es de la sátira a la caricatura, que se los recomiendo, y recupera esta anécdota del impacto en la corte de Luis XIV y Bernini pululando por ahí haciendo caricaturas. De hecho, en 1665, cuando Chanteloup habla del viaje de el caballero Bernini a Francia, remite a estos retratos que obviamente representan, son semblanzas de una persona, pero que un poco los ridiculizan. Para decirlo claro, retratos
que muestran lo feo y ridículo del sujeto. Y entonces, pluma y tinta marrón sobre papel perjurado de la caricatura del Papa Inocencio XI. Que acá no me digan que uno no se empieza a reír ya. Bernini aportó muchísimo al desarrollo de la caricatura. Podemos compararlo contra lo que vimos recién de Carracci. Vean ustedes que es muy sintético, con lo cual le da una carga dramática y extraordinaria a lo que estamos viendo. Es como que supera un poco la idea del estereotipo fisionómico, ¿no?, que tenían los Carracci, y trata de darle características específicas de cada individuo, captar lo más específico de la persona para que uno se dé cuenta quién es. Por ejemplo, en este caso, un prelado. Y lo hace con todos, no le importa si es alguien de la iglesia, si es un cortesano o si es un sirviente. Trazos sencillos, fluidos. Enorme capacidad de Bernini para captar los detalles que revelan la psicología del personaje, porque viendo esta caricatura uno puede intuir cómo era este papa. Si tenemos que comparar, uno podría decir que las caricaturas de Carracci generalizan, buscan tipos comunes o más amplios, y las de Bernini caracterizan. Identificamos de quién está hablando, y eso ya es impresionante. ¿Por qué? Porque Bernini de esta manera sale un poco de la idea de la caricatura de la esfera privada, de la formación, y lo pasa al ámbito lúdico y expositivo. Mientras les voy contando algunas cosas, miren las piezas que vamos a ir pasando. Esta caricatura del cardenal Borghese, maravilloso, todas con la misma técnica, ¿no? Lápiz y tinta marrón. El papel perjurado, se los cuento por las dudas porque creo que lo mencioné en todas las caricaturas que venimos hablando, es un papel que tiene una elaboración un tanto especial, de muy buena calidad, por eso de alguna manera sobreviven, que tienen como marcas transversales y, bueno, distintos grosores. Y lo interesante de esto es que en el siglo XVII, además, así como esto pasa a la esfera pública, se empiezan a escribir unos cuantos tratados sobre la caricatura, no sé si tratados directamente, es decir, a pensar sobre la idea de la caricatura. Por ejemplo, el trabajo de Conde Mosini, ¿no?, donde define la caricatura como una perfecta desformidad, es decir, contraponer esta idea de la belleza ideal del Renacimiento. Un procedimiento de retrato nacido de un interés realista, aunque con finalidad cómica fantástica, dice Mosini en 1647. Baldinucci también hablará de esto. Ya en el diccionario de la Academia Italiana, en la versión de 1694, aparece la idea también de la caricatura, definida como una suerte de libertad de la imaginación. La sencillez de Bernini para captar lo que hay que identificar de estas personas es increíble. Y ahora, otro personaje que si no lo traía, los estaba engañando, la verdad, porque además de Bernini, también en el barroco, tenemos la obra de Guercino. Su verdadero nombre, Giovanni Francisco Barbieri. Le decían Guercino porque Guercino es pequeño visco, era visco. Son un poco intensos los italianos para poner apodos, digamos todo. Y de hecho parece que era toda una característica porque Malvasía, cuando habla de él, que fue como su primer biógrafo, cuenta que el pobre tipo se quedó visco cuando era chiquito, cuando lo despertó de repente un ruido muy fuerte e inusual, y le dio tanto miedo que se le quedó el ojo derecho tieso en un ángulo del ojo. No sabemos muy bien cómo fue la historia. Lo cierto es que Guercino fue un tipo con una gran capacidad de observación, es decir, un tipo con un ojo y ya era, ok, ¿podemos reírnos? Por favor. Decía que era un tipo con una capacidad de observación muy interesante. Y miren las obras que hacía. Trabajaba muchísimo sobre los rasgos faciales. Por supuesto, le llamaba todo lo que era normal y extraño. Líneas muy sobrias. Parece que tocando apenitas, o sea, como si la mano volara por sobre la hoja. Pero vean ustedes cómo en estos trazos tan livianos recupera las características psicológicas, incluso mentales, de los personajes que representa. Esta testa grotesca es una maravilla. Una buena cantidad de obras de Guercino, de este tipo de caricaturas, están en la Universidad de Princeton, que fue una donación. Y se hicieron algunos estudios porque es muy atractivo, porque es como un cuaderno, hizo como una compilación. De hecho, ellos lo definen como un álbum bastante extraño, ¿no?, donde hay 23 dibujos de caricaturas hechas por Guercino y otras 7 adicionales de otros artistas. Se cree que todo este trabajo permaneció en Bolonia cuando Guercino muere, y luego alguien, un anónimo, no sabemos quién es, lo compiló y hizo un álbum. Esto es algo muy interesante, porque apenas avancemos un poquito en los siglos, vamos a ver el tema de la idea del álbum. Lo cierto es que el recorrido de este álbum termina en manos
ni más ni menos que de Sir Joshua Reynolds. Reynolds, británico, academia. Y por otro lado, hay que empezar a pensar la relación entre la caricatura y el mundo británico, ¿no? La prensa británica. Cuando uno empieza a buscar libros, material, investigaciones sobre la historia de la caricatura, aparecen los británicos todo el tiempo, que se convierte en otra cosa. ¿Sí? Ya vamos a llegar igual a eso. Vuelvo a Guercino, así podemos seguir avanzando. Porque antes de pasar al próximo ejemplo, esta caricatura de Fra Buenaventura Bizzi me interesa mucho. Primero, porque está acompañada de texto. Y segundo, porque obviamente el Guercino ya le había hecho un retrato a él. Entonces es bastante atractivo poder ver las dos cosas a la vez. Para finalizar, entre toda esta documentación había una caricatura muy linda hecha por Cesari Genari, que ¿quién era? El sobrino de Guercino, quien en su momento había dado gran parte de su colección, por supuesto. Otro estilo, un dibujo un poquito más nervioso, pero muy atractivo también y con características muy cercanas a lo que nosotros entendemos hoy por hoy como caricatura. El barroco fue un periodo evidentemente muy fructífero para la caricatura, bueno, al calor de todas las cosas que estaban pasando, ¿no? El impacto de la contrarreforma, vaivenes políticos en Europa. Había mucho sobre qué explorar ideas que un poco hicieran al humor. Dejamos el siglo XVII, nos internamos un poquito en el siglo XVIII con un ejemplo que lo trajimos hace muy poquito cuando hablamos de Goya. Giovanni Battista Tiepolo. Ya vean ustedes que, por supuesto, todo aquello que impulsó el Renacimiento con la imprenta, bueno, viene abundando, ¿no? Porque los grabados y demás son una fuente excelente para este tipo de dibujos. Además, con las luces, con el avance de las ciencias, hay algún que otro teórico, ¿no? Que ya empieza a esbozar cuáles son las características de una caricatura, cómo debería hacerse una buena caricatura. Francis Grose publicará reglas para dibujar caricaturas. Fines del siglo XVIII e inicios del siglo XIX. Pero nos damos una vueltita por Tiepolo y saltamos rápidamente a alguien que se debe haber divertido como loco, la verdad. Otro italiano, Pierleone Ghezzi, que miren ustedes, voy a ir pasando porque hizo cantidad de caricaturas. Lo que me interesa destacar de él es que no se le escapó nadie. Leoni vive toda su vida en Roma, nace y muere allí, y se lo considera el primer caricaturista profesional. Por supuesto, él trabajó como artista, digamos, como pintor, hizo pinturas religiosas para algunas iglesias en Roma, pero lo cierto es que cuando uno piensa en Ghezzi, piensa en caricaturas y en todos los grabados que hizo. De turistas en Roma, de residentes, la gente buscaba sus caricaturas. Generalmente era una sola figura con una anatomía, ¿no?, bastante exagerada, si era famosa, más divertido aún. Buscaba la cosa excéntrica de esa persona para ver cómo la podía parodiar, la postura, la vestimenta, los rasgos físicos. Y un poco la onda de Bernini un siglo antes, bien, nobles, artistas, miembros de la iglesia. Yo le estoy pasando predominantemente cosas de artistas, ¿no? Pero realmente hizo de todo tipo de personajes. El arte de la caricatura, que ya se había empezado a exportar, dijimos un poco con Bernini, y también Tiepolo, se imagina, en España, impacta fuertemente, se arraiga fuertemente en Francia y en Inglaterra. Porque ya estamos, ¿no? Siglo XVIII, inicios del XIX, prensa gráfica, opinión pública. La caricatura va tomando otras características que apuntan ya a la ironía y al humor sobre la propia sociedad, sobre los políticos, sobre los personajes característicos, el burgués, el empresario, el librero, el almacenero y así. Honestamente, la caricatura en cada uno de los países a partir de este momento, menciono Francia e Inglaterra porque quizás son ejemplos que se nos pueden venir más a la mente, pero el derrotero que tiene en España, el derrotero que tiene también en el norte, en Alemania, en Holanda, sería para hacer una entrada característica por país. Que si les interesa que profundicemos un poco más en eso, obviamente me lo hacen saber. ¿Por qué no nos vamos a meter en todo eso hoy? Porque les prometí que íbamos a hablar del humor en las mujeres. Así como empieza a abundar en Europa a partir del siglo XVIII, un estilo muy suelto donde muchas personas, muchos dibujantes, muchos artistas se dedican a la caricatura. Bueno, por supuesto también las había mujeres, que la tuvieron súper difícil, ya se imaginarán
porque las mujeres no tienen humor. El mundo del humor y la feminidad son cosas completamente separadas. Las mujeres son histéricas. ¿Cómo se van a reír? ¿No tienen capacidad creativa? Para hacer una caricatura tenés que tener capacidad analítica y tenés que ser capaz de inventar situaciones. Por lo tanto, los dos casos que les voy a traer hoy, que son dos británicas, increíbles ellas, geniales ellas, tuvieron que sobreponerse a enormes problemas de atribución. Siempre eran los maridos los que dibujaban. Y como mucho, si les reconocían algo eran, bueno, lo que pasa es que dibuja como un hombre, que se supone que era algo malo. Mary Darley, la primera que vamos a traer hoy aquí, era una mujer espectacular, la verdad. Ella vive entre 1756 y 1779. Es una de las primeras caricaturistas, grabadora, escritora, impresora y profesora de la que tenemos información en relación al dibujo y el humor. Caricaturas famosísimas que inundaron Londres a partir de 1770. Ella misma, ya en 1762, publica un álbum, publica un libro de caricaturas. Tenía 3 tiendas, Una de ellas en el 39 de The Strand, ahí en la esquina con Buckingham, que estaba a rebosar. Hay dibujos de la época que muestran la gente haciendo cola, parada en las vitrinas viendo lo que ella colgaba para ver, para observar, ¿no? Y divertirse. Esta era la tercera tienda que la había abierto con su marido, Matthew, también un caricaturista, dibujante, grabador, diseñador de muebles, o al menos eso se cree que era. Y ahí viene todo el problema de autoría, porque ellos firmaban como M. Darley. Los dos tenían un nombre que empezaba con M. Lo cierto es que los Darley representaron un avance impresionante en la difusión de la caricatura en las capas populares. Y fueron los que de alguna manera terminaron abriendo esos grandes éxitos británicos, como el de Gilray, ¿no? No nos vamos a meter en eso hoy. De hecho, algunos dibujos parece que eran un tanto picantes, porque Matthew en 1749 fue citado por el Parlamento, por una comisión parlamentaria, para investigar las impresiones, porque decían que algunas eran obscenas. Él se define a sí mismo en ese momento como un grabador de sellos, o sea, tipo, yo no tengo nada que ver con esto. Lo cierto es que ellos grababan e imprimían lo suyo y también lo hacían para terceros. Y nuestra Mary Darley se definía a sí misma como la comerciante divertida en Alcon and Ryden Court, Fleet Street. ¿Por qué? Porque tenía en su tienda una bellota dorada afuera, ¿no? De hecho, este video me encanta porque muestra un poco cómo ella ponía las caricaturas en el escaparate, ¿no? Para que la gente se prendiera ahí y se riera un buen rato. Ambos también ofrecían lecciones de dibujo. ¿Cuáles eran sus temas? Los primeros parecen un poquito más toscos, parecen más personajes genéricos, encaran algunos temas políticos, sobre todo hacia la década de 1750, pero después ellos le dan una vuelta y entran al mundo de la moda, ridiculizar un poco el mundo de la moda, y eso lo vuelve súper atractivo para la mayoría de las personas. Y de hecho Mary tuvo una idea fantástica, que es hacer estos grabados, estos bocetos satíricos, en pequeños formatos, tipo tamaño naipe, que se coleccionaban. Vos te podías armar el álbum. Eso fue una explosión. Pero bueno, como que la pegaron realmente cuando empezaron a ridiculizar el absurdo de la sociedad inglesa. Acá, por ejemplo, les traje algunos que son divinos, ¿no? Esta Visita matutina de las solteronas o La dama de Calage. Es una sátira que representa a dos mujeres, una muy esbelta y la otra un poco más rellenita, regordeta, que ambas llevan sus capuchas, ¿no? Con aros, toda una descripción de la cosa física y de la ropa, posturas exageradas. O, por ejemplo, esto, ¿no? El sargento de reclutamiento. También con posturas casi ridículas y la exageración de las ropas. Y hacia 1770, siguiendo esto de la moda y la sociedad, comienzan a hacer esos naipes coleccionables sobre los macaroni. ¿Quiénes eran los macaroni? Bueno, era una forma burlona de llamar a todos aquellos británicos que iban a hacer el Grand Tour, que volvían con ropas de moda de otros lados, con las pelucas. Y eran todos jóvenes, por supuesto, jóvenes nobles, ni más ni menos, ¿no? Venían de Italia, de ahí la idea de macarrones. Y la verdad que se deben haber divertido de lo lindo porque hicieron una enorme serie de estos personajes que realmente la gente los coleccionaba de manera absolutamente popular, lo cual implicó, ya se imaginarán, copias, falsificaciones. Era una garantía de éxito. Todas ideas de Mary, ¿eh? De hecho, el último grabado
de Mary apareció en 1781, ella en 1779 ya había cerrado su tienda, había dejado de ser un poco el centro de atención y vendió sus acciones, con lo cual hubo reediciones, pero ya a cargo de otras personas. Si quisiéramos ponerle cara a nuestra protagonista, parece que esta mujer conocedora sería un retrato de Mary Darley. Es muy atractivo igual, ¿no? Que sea la mujer conocedora, la mujer experta. ¿Cómo aparece? Sosteniendo una caricatura de un macaroni, vestida a la manera de la época, con una sonrisa irónica y un ojo más que crítico para ver lo que la rodeaba. Algunos la llaman, por supuesto, la madre de la caricatura. Absolutamente innovadora. La idea de fichas coleccionables, la idea del álbum, la idea de aprovechar lo que pasaba en el entorno social y la idea también de popularizarla, porque pensemos que cuando la caricatura llega a Gran Bretaña en el siglo XVIII inicialmente, a partir de los ejemplos italianos, era un pasatiempo privado, incluso las clases altas gustaban de tomar clases de dibujo de caricatura, pero para entretenerse entre ellos. Y lo que hace Mary Darley es darle difusión y poner un negocio donde uno iba a comprar caricaturas, lo cual también tiene un impacto en la prensa. Miren, hay una cantidad de estudios muy atractivos sobre este caso. Por ejemplo, el impacto en las caricaturas de New Yorker. Hay mucho para cortar de aquí, ¿eh? Pero antes de que esto sea excesivamente largo, vamos con el último caso que les quiero presentar hoy de otra maravillosa e increíble mujer. Esta genia. Mary Duval, que en realidad su verdadero nombre era Isabelle Émilie de Tessières. Nació en Londres, más allá de este nombre tan francés, y la verdad es que tuvo que usar muchos seudónimos. Marie Duval es el más conocido. De hecho, tiene una página web que se las voy a estar pasando por acá y se las recomiendo porque tiene bastante material de ella. Pueden entrar a ver por año lo que publicó, lo que está atribuido a ella. Firmaba, decía yo, además de como Marie Duval, como Noir o como S.A., la princesa Hesse Strasbourg, etcétera, etcétera. Además de caricaturista e ilustradora, Marie Duval fue actriz, con lo cual conocía todo el mundillo de Londres, ¿no? ¿Cuál fue el paso de Marie Duval? Que sus cómics, sus trabajos aparecen en los periódicos británicos, en el periodo de 2 décadas por lo menos, ¿no? De 1860 a 1880. Claro, conocía a todo el mundo del music hall, de los teatros, novelas, revistas, entonces era muy atractivo para la gente consumir sus tiras. Hizo muchísimas historietas y viñetas para la revista Judy, para el London Serial Comic Journal y nada, cantidades. Lo cierto es que tuvo que luchar bastante contra la mirada de la época porque no creían que fuera una mujer, por eso también usaba distintos seudónimos. Fue súper criticada por el academicismo masculino y de hecho la mayoría de su obra estuvo atribuida durante mucho tiempo a Charles Ross, que era su marido. Su personaje, el más famoso de todos, que fue una genialidad y ahí explotó su figura, Ali Sloper, un británico promedio, un hombre común, londinense, que no le va bien, tiene un montón de problemas, pasa por un montón de situaciones más que hilarantes y la gente se veía reflejada en eso. Sloper terminó siendo como el ícono de la comedia de la época. Su trabajo fue más que relevante y de alguna manera empezó a desarrollar a partir de la caricatura la idea también del cómic victoriano. De hecho, Ali Sloper es eso, es una estrella del cómic. Por cierto, lo aclaro, el nombre Ali Sloper es un juego de palabras muy típico británico, ¿no? Que es el que evita al cobrador, ¿no? El que recolecta pagos. Esto, mientras vemos algunas obritas más, nos permite incorporar a la idea de la evolución de la caricatura. Hay distintos tipos que se abren a partir de este momento, pero hay aunque sea 2 líneas para hablar de la viñeta satírica y de las tiras cómicas. 2 palabritas porque tienen que ver con lo que estamos viendo en este caso. A ver, la caricatura en sí suele ser un retrato, por supuesto humorístico, con rasgos físicos o faciales exagerados, etcétera, etcétera. Pero en este momento, a esta idea de la caricatura se incorpora toda una trama que tiene que ver con las instituciones políticas, sociales, religiosas, grupos o clases sociales, como venimos viendo. Eso hace que se convierta en una sátira humorística. Por eso, la forma más común de la caricatura en relación a lo que es la política y la sociedad se las suele llamar viñeta satírica. Las tiras cómicas son muy parecidas a las viñetas en términos de que son como una sucesión de viñetas que narran un pequeño relato visualmente y que puede remitir, por supuesto, a los mismos temas o no, se puede contar otro tipo de historia
que sea humorística o irónica. Como les decía, mientras se está poniendo todo oscuro, se viene un tormentón. Yo de paso les cuento cómo está la meteorología. Decía, la mayor parte de la obra de Marie Duval fue atribuida a su marido Charles Ross. Hace unos años atrás se publica una investigación de David Cancel, que está disponible, se las voy a poner por acá, en donde se hace un trabajo súper exhaustivo de atribución y honestamente se llega a la conclusión allí de que Marie Duval fue la auténtica creadora de todas estas tiras cómicas que vimos. Y ya para ir cerrando, porque uno se podría quedar mirando largo y tendido este tipo de piezas, algunas ideas, si algo que nos queda en claro de la caricatura, es que está definida por una representación de rasgos exagerados de un personaje, con la idea de transmitir una idea o un mensaje, sea risueño, sea irónico, que justamente para darle potencia a este mensaje se ha servido de trazos muy sencillos, expresivos, más o menos nerviosos, depende del dibujante, y por supuesto de alguna postura o algún objeto que caracterice o que nos permita entender un poco más a ese personaje que se está representando, cuál es su psicología, cuál es su personalidad. Baudelaire, en sus pequeños poemas en prosa, decía lo siguiente: sin duda alguna, una historia general de la caricatura en sus relaciones con todos los hechos políticos y religiosos, graves o frívolos, relativos al espíritu nacional o a la moda, y que han agitado a la humanidad, resultaría una obra gloriosa e importante. Porque la caricatura, más allá de invitarnos a la risa, al humor, también nos da mucha información. Tiene una gran capacidad de síntesis para detectar a los personajes, al entorno social, sus tendencias políticas, su mirada económica. Sobre la economía, quiero decir. Algo que, por supuesto, en las expresiones de Daumier o de Hogarth adquiere un nivel impresionante, no sé cómo definirlo. Hablar y observar humor gráfico es algo que nos permite pensar el ambiente sociopolítico, cultural, estilístico con el que interactúa el que hace la viñeta. Por último, ¿por qué decidí traer a dos mujeres? Primero porque fueron excelentes dibujantes y porque aportaron un montón al crecimiento del género. Segundo, para reforzar la idea, yo diría ya a esta altura, de que, por supuesto, no hay un solo tipo de arte y que la mujer no necesariamente estuvo restringida a pintar miniaturas, a pintar para entretenerse algún retratito de la familia, y que su arte excede las típicas definiciones de qué delicadeza, qué etéreo, qué maternal, porque igual, si nos ponemos a ver la historia del arte en las producciones de las mujeres, bueno, es medio difícil también hablar, por ejemplo, de una obra de Artemisia Gentileschi, llamándola de maternal o etérea o delicada, pero sin embargo parece que siempre aplica esa definición al arte que hacen las mujeres. Y de hecho yo llegué hasta el siglo XIX, pero si uno ya empieza a incursionar en el siglo XX, prácticamente de igual a igual, ¿no? Mujeres y hombres en el mundo de la caricatura. Con lo cual la idea era un poco desmitificar esta única posible entrada del arte en las mujeres y entender que hicieron humor del bueno, además. Y para recuperar a nuestro querido Annibale Carracci, ya dijimos, ¿no?, lo que él pensaba, que la buena caricatura, como toda obra de arte, es más fiel a la vida que la realidad misma. Hasta aquí la entrada del día de hoy. Espero les haya resultado un tema estimulante e interesante. Hay una muy buena cantidad de estudios interesantes sobre la caricatura, sobre sus derivas en los distintos países, así que si les interesa, obviamente me lo hacen saber en los comentarios y podríamos profundizar en otra entrada. Y más allá de cualquier interés que pueda revestir el tema, también espero que se hayan divertido un ratito. Muchas gracias por acompañarme un viernes más. No olviden de regalarme un like, de suscribirse al canal. Les dejo mis contactos de redes y la página web, todo en la cajita de descripción de aquí abajo del video. Y nos vemos el próximo viernes. ¡Adiós!